Bueno, pues muy buenos días. Tal como anunció el presidente, ahorita a las 10 de la mañana, el secretario de Comunicaciones y Transportes y el subsecretario darán a conocer los resultados de todos los estudios que se realizaron desde el punto de vista técnico con respecto al accidente de helicóptero con el lamentable saldo de vidas perdidas. Entonces, sin más, le cedo la palabra al señor secretario. Muchas gracias, muy buenos días, muchas gracias por su atención y por su interés. Como fue dicho desde un principio por el señor presidente de la República, las investigaciones en relación con el lamentable accidente del helicóptero en que perdió la vida la señora gobernadora del estado de Puebla, su esposo, el senador, un acompañante y los tripulantes, será dado a conocer periódicamente en detalle, con toda transparencia y con toda claridad. No vamos a ocultar en este caso ningún punto en relación con las investigaciones. El ingeniero Carlos Morán Moguel, subsecretario del Transporte, quien ha estado a cargo por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del curso de la investigación, les va a ustedes a hacer una relatoría desde el principio, desde el día 24 de diciembre pasado, del día del accidente, hasta este momento. Una vez que haga la presentación el ingeniero Morán, estamos a sus órdenes si existe alguna pregunta o alguna duda que quisieran ustedes que aclararnos. Gracias, señor secretario. Muy buenos días a todos. Bueno, como es de su conocimiento, se llevó a cabo, presentamos a ustedes en el mes de diciembre, en varias oportunidades, las acciones que se estaban iniciando, las que se estaban emprendiendo. Vamos a darles a ustedes un avance de en qué se encuentra el proceso de investigación hasta el momento. Como es de su conocimiento, al ocurrir el trágico evento, el 24 de diciembre, inmediatamente concurrieron las autoridades locales, se hizo cargo la Fiscalía del Estado de Puebla de la investigación. Lo primero que hubo que hacer naturalmente fue sacar a los cuerpos de la señora gobernadora, del señor senador, de su acompañante y los tripulantes, y después se procedió al proceso de investigación. La Dirección General de Aeronáutica Civil, las autoridades técnicas en la investigación no pudieron participar sino hasta el día siguiente, el día 25, después de que se dieron a cabo las intervenciones de la Secretaría de Marina para la búsqueda de algunos otros materiales explosivos y demás. Y entonces entró el proceso de investigación. Siguiente, por favor. Bueno, los datos de la aeronave, como es de conocimiento de ustedes, se trata de un helicóptero Augusta 109, modelo 2011, con certificado de aeronavegabilidad vigente y con vencimiento hasta el 19 de septiembre del 2020. El tiempo total de vuelo de la aeronave era de 2.074 horas, era una aeronave relativamente nueva, propiedad de Servicios Aéreos del Altiplano SADCB, que es un taxi aéreo con base en el Aeropuerto Internacional de Toluca y que también tiene sus certificados de taxi aéreo para transporte de pasajeros vigentes. Son pasajeros no regulares los que se tienen los taxis aéreos. El taller de mantenimiento, Rotor Flight Services, SADCB, tiene su base en el aeropuerto de Toluca y tiene también certificado vigente con categoría 3 para helicópteros. Adelante. La Dirección General de Aeronáutica Civil de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes es la responsable de la investigación en materia técnica
de conformidad con el anexo 13 de la Organización de la Aviación Civil Internacional. Y el gobierno del Estado ha participado a lo largo de todo el proceso, desde esta etapa primera en la que comenté a ustedes, con el propio gobierno representado en el proceso de investigación técnica por uno de los pilotos de helicóptero, que además era compañero de los tripulantes. Y bueno, él participó desde el inicio hasta la etapa prácticamente en que cerramos la investigación de campo. También se contó con el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional en lo que fue el acordonamiento del sitio, de la Secretaría de Marina, con algunas personas que nos apoyaron, pilotos y un mecánico de helicópteros como el que se accidentó. Y también contamos desde luego con la participación del fabricante de las turbinas, el fabricante de la aeronave, del helicóptero, y del Colegio de Pilotos de México. A continuar. Bueno, son las personas que directamente participaron por parte de las diferentes autoridades. Ahí están el fiscal general del Estado de Puebla, Gilberto Higuera, la delegada fiscal del Estado de Puebla, Alejandra Flores, su personal, y por parte de Servicios Aéreos del Estado de Puebla, del Gobierno del Estado, el capitán César Falconi. Por la Procuraduría de la República estuvo a cargo Julio César Chávez, y la Secretaría de Defensa y Marina tuvieron las responsabilidades a las que ya me referí. Por la Secretaría de Defensa Nacional, el 95 Batallón tuvo la parte de acordonamiento del sitio. Adelante. Desde el principio contamos con la presencia de fabricantes de la aeronave y de motores. Son gentes de las propias empresas, las que ven ustedes en pantalla, y además por parte del Colegio de Pilotos, Santiago López, vicepresidente del mismo. Esta es la comisión investigadora de la Dirección General de Aeronáutica Civil. El director de investigación de accidentes, Armando Constantino, ha estado a cargo de coordinar todos los esfuerzos de la investigación técnica. Y ha contado con el apoyo de esas personas, del jefe del Departamento de Inspección, Francisco Oropesa, de Miguel Hernández y de Marcos Hernández, inspectores verificadores, al igual que Christopher Calderón y Carlos Cruz. Ahora, se contó también con el apoyo de entidades de las autoridades independientes investigadoras de accidentes del Canadá, de los Estados Unidos de América, de Italia y de Europa. Son las instituciones, todas son instituciones investigadoras independientes. Quiere esto decir que no forman parte ni de las fabricantes de los equipos, ¿no?, ni tampoco son miembros de alguna institución en particular, como no sean estas propias de la investigación independiente de accidentes. Son expertos en ese tema. Adelante. Este es el equipo de Canadá. Canadá estuvo representado por el Transportation Safety Board, el Consejo de Seguridad en el Transporte de ese país, y a cargo de ese grupo vino Jimmy Cancino como jefe, y Nora Vallée, que es especialista en investigación de accidentes de helicópteros de Canadá. Además, el Ministerio del Transporte de Canadá también quiso estar representado, mandar a una persona experta en normatividad asociada a los accidentes, y es el señor Steve Dudka, que es una autoridad también en la materia. Ellos se incorporaron prácticamente el día 28 de diciembre, inmediatamente,
Y además después fueron acompañados, la siguiente, por Luc Chiada, es el investigador regional de la National Transportation Safety Board de los Estados Unidos, una de las instituciones más prestigiadas del mundo también en materia de investigación de accidentes. Luc Chiada pudo venir, ustedes recuerdan que informamos que estaba en cierre el gobierno, está en cierre todavía el gobierno de los Estados Unidos, y se hicieron gestiones especiales por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Se logró contar con la presencia de este jefe investigador experto. Por parte de la Agencia Europea de Seguridad en la Aviación, vino Mario Colavita, es un investigador también de primer nivel de Europa y que además incluso tuvo gestiones especiales para que nos acompañaran las autoridades de investigación independientes de Italia, que es el país fabricante de los helicópteros, de los Agusta. Adelante. La Agencia de la Seguridad de los Vuelos de Italia envió también a 2 personas, a Bárbara Nassi y a Giorgio Docena, y ahí aparece también Sai Torres, que es de Leonardo Helicopters, que es otro de los colaboradores que estuvieron participando. La coordinación del equipo italiano, además hubo un interés especial por parte del gobierno de ese país para que Michael Amura, experto en investigación de accidentes, coordinara incluso desde Italia también algunas otras actividades relacionadas con el accidente. Adelante. Adelante, por favor. Bueno, esta es la actitud del impacto del aparato. Esto ha sido también del conocimiento de ustedes. El aparato tuvo un impacto a 60 grados e invertido, en posición invertida. Ya había sido anotado por algunos medios. Se presume que se impacta a 60 grados más o menos por la forma del cráter que dejó en el terreno. Adelante. Aquí los equipos de investigadores extranjeros están en el sitio del accidente. Ahí se montó una tienda de operación, un lugar a donde se fue el espacio de trabajo en campo, y se realizó la pesquisa de los componentes principales, la parte asociada a aviónica. Adelante, por favor. Todos los instrumentos, la parte asociada a la aviónica del aparato, fueron recuperados, algunos en condiciones pues muy desventajosas, otros sin duda con posibilidades de extraer la información. Esa información esos aparatos fueron concentrados después, como lo veremos en la propia comandancia del aeropuerto. Adelante. Y también se puso especial énfasis, nos cambian la pantalla. En algunos otros componentes que se identificaron, el GPS de la aeronave. Adelante. Las unidades de colección de datos, estas son unidades importantes porque de ellas se puede extraer tanto de los motores como del propio aeronave, cuál era la actitud de vuelo, la dirección, las revoluciones de los motores, temperaturas, etcétera, de operación. Adelante. La aeronave fue trasladada, fue recogida lo más cuidadosamente que se pudo y fue trasladada a un hangar ahí mismo en el aeropuerto. Siguiente. Siguiente, para ser resguardados los componentes tanto electrónicos como de la aeronave en su conjunto. Aquí pueden ustedes apreciar que en este hangar aparece una silueta. Es tal vez un poco difícil de distinguir, pero está una silueta dibujada en el piso del hangar, que es la silueta del helicóptero a donde van a irse colocando los diferentes componentes clave, digamos, para un proceso de investigación de esta naturaleza. Ahí aparecen extendidos los componentes y una vez
colocados en esta posición, identificados de acuerdo incluso con lo que pudo haber sido su posición de vuelo, colocados en forma ya vertical, normal, digamos, el aparato. Entonces se procedió a hacer una supervisión de los componentes, a ver en qué condiciones se encontraban. Adelante. Y así, para cada uno de los componentes críticos, además de la aviónica a los que me había yo referido antes, los instrumentos, están pues ahí haciéndose los análisis por parte de los expertos, tanto nacionales como extranjeros. Ahí pueden ustedes apreciar incluso en la anterior un modelito de uno de los helicópteros que está siendo ubicado para ubicar la componente de la que se trata por parte de Giorgio Dossena de Italia, de la ANSB de Italia. Adelante. También se hizo una identificación con fotografías hacia las partes interiores de los componentes. Algunas de ellas, como veremos en la siguiente imagen, con boroscopio, con imágenes de boroscopio, se pudo identificar hacia adentro cosas como las que ven ustedes aquí. Aquí aparentemente están ausentes algunos tornillos, sin embargo ya después vimos que estaban seccionados y que por la parte interior aparecía el tornillo, la parte interna del tornillo. Quiere decir que en el impacto fue que se dio el desprendimiento. Adelante. Bueno, son también partes relevantes del análisis, son la parte de controles de vuelo del plato oscilante. Adelante. Y la inspección boroscópica de motores también es relevante para ver en qué condiciones se encuentran los álabes tanto del compresor como de la turbina. Adelante. Ahí se tomaron también imágenes. Bueno, esta información y la recabada también de las bitácoras, las bitácoras de mantenimiento, del propio aparato, del taxi aéreo, de los servicios en el taxi aéreo, de las horas de vuelo y demás, fue analizada por los expertos y esta información se hacían reuniones, se llevaron a cabo reuniones pues cada mediodía para ver cómo iba el proceso y se ponían en común los datos que se iban obteniendo. Adelante. Las componentes relevantes, como son los motores, el rotor, la caja de engranes, en fin, la aviónica, ha sido almacenada, se fabricaron contenedores especiales de madera bajo las especificaciones de los fabricantes. Adelante. Y fueron así empacados aquí de esta forma, en estas cajas, para que no sufrieran ningún daño en el traslado a los laboratorios en donde se va a hacer la investigación de detalle de cada uno de los componentes. Adelante. Es la preparación también para el envío de la transmisión, no únicamente de los motores. Y así quedaron preparadas las cajas y enviadas a los laboratorios que les vamos a mostrar a continuación. Bueno, a Italia se envió los sistemas de transmisión y rotor principal. El laboratorio se encuentra en Leonardo Helicopters Augusta, y ahí nos va a hacer el favor incluso de asistir tanto la autoridad italiana como la americana, ¿no? Nos pidió estar presente, incluso se prestó a estar presente el representante del gobierno de los Estados Unidos, en este caso de la agencia investigadora de los Estados Unidos, en el momento en que se haga la apertura y el sistema de transmisión y motor principal. A los Estados Unidos fueron enviados al laboratorio de Honeywell Engines los actuadores lineales, ¿no?, que aparecen ahí, que también son parte de la estructura del rotor, para el cabeceo del plato oscilante. A los Estados Unidos también a Amatec, la unidad de adquisición de datos, de información, y ahí está a dónde fue enviado también. Adelante.
A Canadá, los motores, que son marca Pratt & Whitney, y fueron fabricados en Pratt & Whitney, Canadá, los motores 1 y 2, el de izquierdo y el derecho, y esos van a ser atendidos en Pratt & Whitney. Adelante, por favor. No, yo creo que atrás. No, me la regresan dos. Otro más. Y a Safran Electronics, la parte electrónica de los motores también, la parte que tiene información sobre las revoluciones, la temperatura y otros datos de actitud de los propios motores, también va a ser recuperada, esperemos ahí en la unidad de laboratorio digital de Safran. Adelante. Bueno, el proceso se encuentra en este momento en la parte de envío de componentes. Han sido enviados los componentes al laboratorio. Ahí cada laboratorio va a hacer un análisis detallado. Está haciendo en este momento el análisis detallado. Enviará pues el reporte a sus autoridades nacionales para que estas la integren en cada uno de los países y se enviarán los reportes a la Dirección General de Aeronáutica Civil para la integración del expediente y el reporte final. Iremos nosotros enterándoles a ustedes de qué es lo que va ocurriendo en este proceso que se va a dar pues, en diversas partes, como verán ustedes, del extranjero. Eso sería todo, señor secretario. Pues esta es la cronología, como dice el señor subsecretario. Todos los componentes están en los laboratorios correspondientes, dándoles en cada caso seguimiento las autoridades de vigilancia, de supervisión de los accidentes. Por nuestra parte, en la Dirección General de Aeronáutica Civil, toda la información recabada está en análisis y estamos, desde luego, esperando, vamos a esperar a los dictámenes de los diferentes laboratorios y de las agencias que nos han apoyado para complementar toda la información y obtener el dictamen final. Ese es el estado en que se guarda y estamos a sus órdenes para… Secretario, Gracias, buenos días, secretario. Me gustaría saber cuál es el plazo que se le ha dado a estos investigadores extranjeros para poder dar alguna determinación o respuesta a estas investigaciones, toda vez que el presidente de México ya adelantaba que tendría que ser en un tiempo considerable, ¿no? Que no se prolongaran las investigaciones. Gracias. Mire, no les podemos dar plazo. Son investigaciones que se hacen en el laboratorio y los resultados pueden ser pronto, pero pueden no serlo. Hemos solicitado una atención especial, una gran atingencia de los laboratorios y la solicitud de hacerlo a la brevedad posible. Nos interesa, desde luego, esclarecer este asunto lo antes posible, pero tampoco se puede, en estas cuestiones de carácter técnico, precipitar las cosas. Tenemos que esperar esto y daremos, en el momento que vayamos teniendo los dictámenes correspondientes, nos haremos del conocimiento. Estamos hablando nosotros de toda la parte técnica de lo que puede ser un accidente, del evento que lamentablemente ocurrió. Está por otra parte la parte procedimental, la parte ministerial, que tiene por una parte el análisis que hizo la Fiscalía del Estado de Puebla y por la otra la que empezó a hacer la Procuraduría, hoy Fiscalía General de la República, en donde también por su parte harán los análisis correspondientes. En función del dictamen técnico podrá haber, como les expresó a ustedes hoy fiscal general, podrá haber nuevas líneas de investigación, pero no vamos a especular en este caso. Hay diferentes hipótesis, él les marcó una de carácter estrictamente técnico a partir de algunas cuestiones que pueden darse, pero en función de los dos dictámenes, tanto los que ellos están haciendo desde el punto de vista de la Procuraduría y de la Fiscalía, como la parte técnica, se hará el complemento de la información general. Hablamos de meses, o sea,
esperar que a medio… Pueden ser semanas, pero pueden ser meses también. Esto dependerá de los diferentes laboratorios. Una de las cuestiones que mencionó el ingeniero Morán, que va a ser muy importante, es que se llevaron lo que se llaman los avionics, o sea, los instrumentos que trae el aparato y que manejan, que tienen la información del comportamiento de las turbinas, por una parte, y el otro también, el comportamiento, llamémosle geométrico de la aeronave. Esos instrumentos, no sabemos cuál es el resultado final de la posibilidad de obtener información, porque estaban algunos de ellos muy deteriorados, aunque los técnicos señalaron que ellos creían que de todas formas habría información importante a recabar de ellos. Pero ahí sí tenemos que esperar la solución técnica. Buenos días a todos. Alberto Morales, del Universal. Desde el punto de vista aeronáutico y para quienes no somos expertos en la materia, ¿podrían decirnos para ustedes qué significa que la aeronave haya caído de manera invertida y con este ángulo que mencionan de 90 grados? ¿Podría haber alguna hipótesis de que esto se trató, no sé, alguna falla técnica o de consecuencia del medio ambiente? Gracias. Yo no quisiera realmente especular sobre cuál fue el origen de una maniobra de esa naturaleza. Pueden haber muchas razones. Lo estuvimos platicando nosotros con los técnicos. Ellos están igual que nosotros, nos dicen, en realidad no lo sabemos. Vamos a analizar los componentes para ver qué pudo haber ocurrido con controles de mando, con el oscilador, no se sabe qué pudo haber ocurrido. Hasta que no se tenga el análisis de laboratorio, a donde se hacen, ahí sí se hacen pruebas destructivas, no solo se ve cristalográficamente cómo se encuentra cada uno de los componentes, ¿no? que pudieron haber sido sujetos de fatiga o de esfuerzos abruptos. No lo sabemos, eso lo van ellos a tratar de dilucidar, ¿no? Todo puede haber ocurrido, alguna falla de otro tipo, no queremos especular. La verdad es que sería irresponsable especular sobre responsabilidad de alguien, no lo sabemos. No quisiéramos adelantar absolutamente nada hasta no tener la propia opinión que ellos tienen, porque ellos dieron todo, las autoridades también lo vieron. Gracias, buenos días. Juan Luis Ramos, del Sol de México. Para preguntar sobre la empresa de servicios aéreos de Altiplano, ¿cuál es el estatus actual? La empresa dueña del helicóptero, Servicios Aéreos del Altiplano, ¿cuál es el estatus legal? Si se le retiró el permiso, pues entendemos que desde diciembre desapareció su página, ¿no? Y que ya había habido otros accidentes con aeronaves de este tipo. ¿Cuál es el estatus de la empresa? Y si está en investigación. Bueno, el ingeniero Morán explicaba que la empresa estaba en orden, ¿no? Y sí ha habido accidentes de estos helicópteros en otros momentos, pero no relativamente a esa empresa. La empresa tenía sus certificados vigentes en orden. Buenos días, Nelly Segura de Notimex. Decían que habían encontrado, rescatado unidades de recolección y GPS, que esto es muy importante. ¿Qué información es la que les puede ofrecer estos instrumentos y cómo serviría para la investigación? Gracias. Bueno, es lo que mencionábamos hace un momento. Algunos de estos instrumentos dan la biografía del vuelo en relación con las turbinas, cómo van las turbinas. Ahí nos dirán si el principio del evento fue porque falló una turbina o no, la temperatura de la turbina, las revoluciones por minuto que iba dando en todo el trayecto correspondiente, etcétera. Y lo mismo sucede con los equipos de GPS y con los equipos de avionics en general del helicóptero. Sí se puede rescatar, ojalá y esperamos que sí. Si se puede rescatar toda la información de los avionics, podremos simular, ver en el laboratorio el trayecto del helicóptero y por qué, en qué momento viene el problema que provocó la caída del mismo.
pero esto, repito, no se sabrá hasta que no se rescate toda la información disponible y accesible en función de las condiciones de los aviones. Secretario, buenos días. Buenos días. Escuchamos ya el informe detallado por parte del subsecretario, esta cronología. ¿Podría precisarle a los mexicanos, desde su perspectiva, en qué condición se encuentra la investigación a nivel técnico? ¿Cómo pueden identificar con los datos que tienen cuáles eran las condiciones de la aeronave? ¿Qué es lo que han hallado hasta el momento, por favor, ingeniero? Bueno, lo que hemos hallado hasta el momento es lo que se dijo. Hubo un evento lamentable y encontramos el helicóptero en una posición especial, cayó casi verticalmente, pero con el rotor principal hacia el suelo, o sea, dio una vuelta. No sabemos cuál fue la causa, si fue como decía el ingeniero Morán, si fue una falla de alguno de los componentes del helicóptero, fue un problema de maniobra, no sabemos qué pasó, no sabemos si el problema de maniobra se comunicó con un problema meteorológico, no lo sabemos. Eso es lo que vamos a saber en relación con los resultados que nos den el laboratorio de cada una de las partes. Como ustedes vieron, cada uno de los componentes ha sido enviado al laboratorio especialista en esa parte. O sea, no se mandó todo el conjunto del helicóptero a un lado para ver que hagan, no. Cada uno de los componentes fue enviado, los avionics a la Honeywell, la máquina a Italia, las turbinas al Canadá, en función de la especialidad de cada laboratorio que se tiene disponible. Y el conjunto de información de cada uno de los laboratorios será puesto en un solo paquete que lo harán los expertos del Canadá, de los Estados Unidos y de Europa y dar su versión de qué fue lo que aconteció con la nave. Pero a donde vamos es en lo que dijo Morán, ya se recopiló todo, se hicieron las investigaciones de campo, se buscaron todas las partes, hubo algunos descubrimientos, como aquí vieron ustedes en la fotografía, de tornillos descabezados, que llega a la conclusión de que fue durante el impacto y no antes. Si hubiera sido antes, eso hubiera podido provocar el accidente. Eso parece que no es el caso. En fin, toda la información que se va a recabar de los diferentes laboratorios es la que se va a conjuntar para obtener el dictamen final. No podemos antes de eso tener una posición definitiva en relación a qué aconteció con el helicóptero. ¿Cómo estás? Soy Agustín Velasco de Uno TV, secretario. ¿Hay alguna información acerca de la comunicación que tuvo la aeronave con alguna torre de control? ¿Cuál fue esta última comunicación? ¿Cuánto tiempo se perdió la aeronave y ya no se tuvo comunicación con esta? Y pues bueno, básicamente, ¿qué fue lo último que comunicó el piloto con la torre de control? Gracias. Si ustedes recuerdan, se informó aquí en algunas de las ocasiones en que hemos hablado de este asunto, que cuando el helicóptero despega establece contacto con la torre de control del aeropuerto de Puebla. Se dice, voy a volar, y en la torre de control le dicen, dirígete a tal parte, y cuando llegues a este sitio te comunicas con nosotros para decir cuáles son tus condiciones de vuelo, a qué altura vas. Cuando llegue ese momento en donde se supone que el helicóptero iba a llegar a esa posición, no hay comunicación. De la torre de control se tratan de comunicar con el helicóptero, hay una intervención fallida, lo vuelven a repetir y lo repiten nueve veces. 9 veces, y esto fue, según parece, alrededor de 10 minutos después del inicio del vuelo. O sea, llevaba 10 minutos volando el helicóptero, cuando deciden, como no se comunica en el momento en que se supone que debía comunicarse, de la torre de control, lo buscan y no lo encuentran. Le hablan 9 veces y en el momento en que en la 9ª vez no responde, quiere decir que se perdió la comunicación. No hay ningún otro trazo. Lamentablemente, los helicópteros no tienen lo que se llama en los aviones la caja negra. O sea, no se va grabando lo que se va diciendo o lo que el piloto y el copiloto van comentando entre sí. No, eso no hay. Por eso tenemos que recabar los datos
técnicos físicos de la aeronave y de la turbina para ver qué pasó. No hubo comunicación, ni hubo ninguna señal de alarma. Simplemente, después de 10 minutos se perdió, ya no se pudieron comunicar con ellos. Buenos días, Alexis Pavón de SDP Noticias. Me gustaría saber si ustedes han tenido algún tipo de contacto con la familia de las víctimas o de las personas que perdieron la vida en el accidente y si han estado conformes con la explicación y con el proceso que se está siguiendo para dar resultados a lo que ocurrió. Y también si toda esta cronología que nos hacen y todo lo que falta todavía para definir la investigación implica un recurso adicional con los que se cuentan las dependencias involucradas en la investigación. Gracias. No, nosotros, la Secretaría de Comunicaciones no ha tenido contacto con la familia. Yo hablé con la esposa. En un principio, el ingeniero Morán habló con la señora, con la esposa del capitán, pero es la única comunicación que hemos tenido con ellos. En relación a la familia… Medicina del transporte sí lo he hecho. Ah, perdón. Sí, el área de medicina del transporte habló con los familiares, ¿no? De los tripulantes, sí. También intentó o hizo su parte aportando pues el soporte que se tiene cuando hay un duelo. También tuvieron contacto y entrevistas con otros tripulantes, de manera que pudiera tenerse información más completa de los antecedentes de ese tipo con las tripulaciones, ¿no? Como lo comenté con ustedes, también por parte del gobierno del estado estuvo participando otro piloto de helicóptero, compañero de ellos. Ellos eran los dos, el capitán, quien fungía como capitán y como copiloto, gentes reconocidas en el medio, respetadas, con buena reputación. Y bueno, ahí sí tuvimos, yo creo que una interacción razonablemente completa. No se dan avances de la investigación a los familiares porque no es propio, es igual que en el caso de ustedes, hasta que tengamos realmente certeza de qué ocurre. Y como lo comentó el ingeniero Jiménez, la investigación tiene diferentes elementos, ¿no? Hay una parte que es la que realiza la Fiscalía en el estado de Puebla. Ellos tienen información incluso de necropsias, tienen otro tipo de datos, ¿no? A los que nosotros no hemos tenido un acceso. Muchas gracias. Kenia Arteaga de Infocel. Tengo dos preguntas. La primera es, ¿quién va a realizar el reporte final para que se pueda como conjuntar toda la investigación que van a realizar los diferentes laboratorios? La Dirección General de Aeronáutica Civil, que es la responsable por la parte de las autoridades mexicanas. Ok. Desde el punto de vista técnico. Ok, tengo una pregunta más, señor secretario. Sé que no es motivo de esta conferencia, pero quisiera ver si podría actualizarnos sobre la información que dio el presidente respecto a los depósitos de gasolina robada que se habían encontrado en la construcción de lo que iba a ser el nuevo aeropuerto de Texcoco. ¿Habrá ya alguna información adicional sobre qué empresa era la que tenía o la que compraba ese combustible? No, creo que hay una deformación de la información. No se encontraron depósitos de gasolina robada en el aeropuerto de la Ciudad de México. ¿Perdón? No, lo que se comentó, si no recuerdo mal, es que yo en lo personal me tocó hacer un recorrido en la región externa al aeropuerto, cuando visitamos las minas y vimos instalaciones en donde se planteó que eran huachicoleros, en donde se surtía a los transportes que recogían el tezontle y lo llevaban al aeropuerto, pero no fue en el aeropuerto. Y comentamos, pero no solo nosotros, sino algunos compañeros de ustedes, no sé si alguno de ustedes fue. Cuando hicimos este recorrido, se incorporaron a la comitiva del recorrido, no sé cuántos, 25, 30 representantes de medios de comunicación, con micrófonos, con cámaras de televisión, con drones que nos acompañaron
y fueron testigos de esto que aconteció, de cuando llegamos a la zona, cuando íbamos llegando a la zona, se escucharon algunas ráfagas de balazos, ¿no? Un poco, no nos dispararon, pero ráfagas de balazos un poco advirtiéndonos, ya no se acerquen. Y nos plantearon que eran instalaciones de huachicoleros. Había el rumor desde antes de que muchos de los camiones que transportaban el tezontle y el basalto al aeropuerto se surtían de gasolina robada. Ok, entonces no estaban dentro de las instalaciones. No había ningún depósito dentro del aeropuerto, no, ninguno. Ok, gracias. Buenos días, Gabriela Jiménez del Sol de México. Preguntarle, más bien si nos pudiera aclarar dos cosas. Entonces, de estas investigaciones preliminares que se hicieron, han determinado que no hubo un sabotaje como tal al helicóptero antes de aterrizar. Y la otra es si cabría la posibilidad entonces de que hubiera sido inducido, de que el piloto hubiera sido el que haya piloteado como en picada la aeronave. Gracias. No hemos hablado de investigaciones preliminares. Es un proceso de investigación que va en la etapa que mencionó el señor subsecretario. No hay investigaciones preliminares, hay un camino de investigación y en el camino de investigación no hay conclusiones de ninguna índole, de ninguna especie. No estamos hablando de que si pudo haber un sabotaje o no pudo haber un sabotaje, ni hemos hablado de que el piloto pudo haber hecho tal cosa o haberse… No se ha planteado ninguna hipótesis justamente para no especular. No tenemos ningún dato al respecto. Pero acaba de decir que en los tornillos que encontraron, pues no se tienen índices de que hayan sido alterados y que por eso pues descartaban que hubiera tenido una falla antes de ahí, que más bien se modificaron, por así decirlo, durante el impacto. Por eso iba por ahí mi pregunta. Bueno, en el transcurso de la investigación hay algunas cosas que se van desechando. Como decía el ingeniero Morán, ven en una parte del helicóptero que hay tuercas en un tornillo y otros tornillos sin tuercas, y dice, bueno, ¿qué pasó aquí? Entonces, al analizar y ver que adentro está el tornillo y que lo que se rompió fue la tuerca, viene la conclusión y responde a la incógnita de ¿qué pasó aquí? Pues, ¿qué pasó? Que en el golpe se rompieron los tornillos. Es más, creo que se cortaron las tuercas, después ahí se encontraron las tuercas que se rompieron al impacto. Entonces, eso se descarta. Sí se puede decir, esto que encontramos aquí, que altera la condición física original del helicóptero, pues fue por el impacto, pero eso no trae como consecuencia ninguna forma de decir, esta fue la causa del accidente. Secretario, Verónica Jiménez de Noticias Énfasis. Preguntarle, ustedes ya decían que la caída del helicóptero, la forma en que cayó es inusual. Para los expertos también fue esto notorio y saber si ellos le comentaron cuántos accidentes de helicóptero han sido similares. Bueno, sí han habido, no nos dijeron cuántos, ¿no? Sí llega a ocurrir. Sí es inusual, no es lo normal. Es una de las cosas que llama la atención, que haya una caída prácticamente casi vertical, digamos a 60 grados y además invertida, no es normal, ¿no? Algo generó el giro del helicóptero y eso pueden haber sido muchas otras causas que ahorita no tenemos manera de validar o de decirles cuál pudo haber sido. ¿Pero algo adelantaron los expertos? No adelantan nada. Los expertos están igual, y además se manejaron con mucha libertad, con una gran apertura con nosotros, ¿no? Bueno, vamos a analizarlo. Además, ellos han vivido muchos más accidentes de ese tipo que nosotros, porque bien, son países en donde hay, en Europa y en los Estados Unidos, y en Canadá, pues hay una gran cantidad de aeronaves, ¿no? Entonces, en realidad no podemos en este momento especular más. Hay que dejar que los laboratorios hagan su tarea. Los laboratorios son laboratorios altamente profesionales, ¿no?
Yo creo que esta investigación también nos ha servido a nosotros, a todos, al propio Cuerpo de Investigadores de Aeronáutica Civil, para conocer un poco más cómo se ven otras metodologías de investigación, a ellos mismos entre sí, al poner en común sus perspectivas sobre el proceso de investigación, les resultó muy útil. Para los investigadores, ustedes recuerdan, estuvieron aquí, pues pasaron las fiestas, ¿no? Llegaron aquí y pasaron aquí el año nuevo y estuvieron trabajando intensamente. Ellos son gentes apasionadas de su chamba, como lo es también el grupo de investigadores nuestro. Es como un trabajo detectivesco, pues que a ellos también les resulta muy apasionante tratar de llegar a la verdad, ¿no? Además, debo aclarar que en todo esto y en aras de la absoluta transparencia, como nos fue instruido por el señor presidente de la República, durante todo el proceso, la investigación que hicieron aquí en campo, la que se hizo en el hangar con el análisis de las piezas, con la utilización de instrumentos especiales que trajeron, boroscopios, microscopios de cierta especialidad. En todos los casos ha estado presente todo el grupo de investigadores, tanto los nuestros como las autoridades del Estado de Puebla, tanto desde el punto de vista de la Fiscalía de Puebla como de la Procuraduría de la República, para que no haya… Todo lo que se ha hecho ha sido el conocimiento de todo el grupo participante en los diferentes atalayas de observación. Buenos días, secretario. Cíhuatl Zúñiga, de Grupo ASIR. A mí sí me gustaría insistir en este tema de los depósitos de gasolina robada en el aeropuerto de Texcoco, porque hace unos días precisamente el presidente se comprometió con nosotros a que en coordinación con usted nos entregarían toda la información de este hallazgo. Él lo confirmó, que en la obra de Texcoco había depósitos de gasolina robada y no se nos ha proporcionado esa información. Entonces a mí me gustaría que sí nos aclarara si sí lo sabía o si no lo sabía, por favor. Mire, cuando el señor presidente dijo eso y hubo algunas preguntas de su parte, el presidente dijo: en relación con la participación de los huachicoleros en las obras del aeropuerto, fui informado de esto por el ingeniero Jiménez Espriu y le voy a pedir a él que les informe a ustedes del caso. Les informo del caso. Lo repito, no había depósitos en el aeropuerto de gasolina. De hecho, nunca ha habido depósitos de gasolina en el aeropuerto. Lo que se utilizó como gasolina fue lo que utilizaron todos los transportistas de Tezontle y de Basalto, que eran durante mucho tiempo, fueron del orden de 6,000 transportistas de camiones diarios que llevaban Tezontle y después sacaban lo que iban obteniéndose, los lodos que salían de las cimentaciones, y los llevaban y los tiraban ahí por ahí. Esos transportistas son los que se planteó que utilizaban, no digamos todos, pero una buena parte de ellos o algunos de ellos, gasolina robada. Y en las visitas que yo hice a la zona para ver esto, vimos las instalaciones, pero las vieron algunos compañeros de ustedes, es decir, salieron en fotografías y demás de los periódicos. No me acuerdo exactamente qué día, pero fue durante el mes de noviembre todavía que pasó lo que les estoy comentando. Ese fue el hecho. Se utilizó, y esa fue la precisión que tuvimos, se utilizó para los transportes, para los transportistas que llevaban los minerales al aeropuerto, ese huachicol, llamémosle. No hubo, nunca hubo depósitos de combustible en el aeropuerto, no eran necesarios depósitos ahí. ¿Cómo está, secretario? Ricardo Ortiz, del Heraldo de México. Dentro de estas investigaciones que ya están realizando, ¿han encontrado si el helicóptero, hay versiones que dicen que el helicóptero se incendió antes de que cayera? También preguntarles, me han comentado que este servicio era reiterado, lo ocupaba reiteradamente el senador Rafael Moreno Valle. ¿Saben si este helicóptero era el que utilizaba cada semana? ¿Cuál era la frecuencia que lo utilizaba? Y por último,
¿Cuál fue el costo? ¿Se les pagó a los investigadores que vinieron de otros países? ¿Cuánto costó el desplegar pues todo este material a los países donde ya nos informaron que se van a realizar estas indagatorias? Empiezo Gracias. por esta parte última. No se les pagó nada. Es parte de los convenios internacionales que hay. No hubo necesidad de pagarles y además ellos vinieron con la mejor voluntad y con la autorización de sus países para quedarse el tiempo que fuera necesario para realizar la investigación. De hecho, en estos convenios, para ese caso, se acuerda que no se pague nada para que no vaya a haber en ningún caso la suspicacia de que vayan a responder en un dictamen a quien les paga. Son convenios internacionales en donde hay una gran solidaridad y un gran acuerdo de que no haya jueces y partes y menos de que alguien vaya a hacer un servicio y el contratista sea el que vaya a recibir un dictamen contrario al contratista, llamémosle. No hay contratos, es un acto de colaboración internacional. La parte de los traslados va incluida también en lo que es la parte de investigación al operador. El operador debe de pagar, también esto está normado, los traslados de los componentes. ¿Sobre el posible incendio del helicóptero Sí, tienen información? No, esa información, bueno, en realidad eso debe de responder a eso quien realizó esas investigaciones, que es la propia Fiscalía en Puebla. La información de la que disponemos nosotros es de que de 9, pero hay que preguntárselo a ellos, pero de 9 declarantes, 1 manifestó que había visto el fuego. Entonces, no lo sabemos, eso es algo que hay que, incluso a alguna periodista también se lo dijo, pero en fin, en las investigaciones ministeriales habrá que preguntarles también a ellos que tienen la parte ministerial. Y sobre el uso del helicóptero reiteradamente por el senador. Había uso del helicóptero, no recuerdo, no sé cuántas veces fue utilizado. Este helicóptero. Sí, y otros helicópteros que tiene el gobierno del estado, pero este era rentado, sí. Gracias. ¿Podría decirnos, parece ser, qué información tiene sobre el mantenimiento y el estado mecánico del helicóptero? Tenía sus servicios en orden el helicóptero. No podemos darles datos ahorita de los hallazgos de bitácora, salvo estos que estaban en sus servicios en orden. Vamos a, si les parece, terminar con la pregunta que hará la compañera. Buenos días. Nada más preguntarles e insistir un poco, ¿en qué condiciones se pueden dar una caída de este tipo? ¿Qué puede ocurrir para que pueda ocurrir un accidente así? No tenemos la respuesta. Hay muchísimas. ¿Pero como cuáles? Pues pueden ser una falla mecánica, una falla del piloto, una condición adversa meteorológica, que aparentemente no había. Pueden ser muchas las causas. O una falla de mantenimiento, incluso aunque estuviera en orden la bitácora y los servicios, pueden ser muchas causas que eso esperamos, tenemos la esperanza de que surja a partir de todas estas investigaciones. Pues muchísimas gracias y una vez que tengamos ya alguna información trascendente e importante a comunicarles, le solicitaremos al señor presidente de la República que nos autorice a comunicársela. Muchas gracias y muy buenos días.